Atención amigos de Últimas Noticias de hoy, pues hoy tenemos muy malas noticias para los beneficiarios de SNAP EBT, también conocido como cupones para alimentos. Como bien sabemos, el Partido Republicano estaba buscando nuevos requisitos de trabajo para millones de beneficiarios de SNAP EBT y también del programa de Medicaid. Se trata de la demanda del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, la cual se produce cuando la Casa Blanca rechaza estas conversaciones sobre las políticas que podrían reducir los beneficios para los estadounidenses de bajos ingresos. Pues luego de tanta insistencia, llega el primer estado que aprueba este proyecto de ley, que cambia los requisitos de elegibilidad para cupones de alimentos. Se espera que miles de residentes pierdan los beneficios de Medicaid y de cupones de alimentos en virtud de este proyecto de ley, que recibió la aprobación legislativa final este día jueves pasado. Así que estaremos hablando de quiénes se tratan y veremos mucha información sobre este proyecto a nivel federal que ustedes deben saber de primera mano. Bueno, la Cámara de Representantes del estado de Iowa acaba de aprobar el proyecto de ley, el cual cambiaría los requisitos de elegibilidad y requeriría más controles para las personas que califican a estos beneficios, lo que finalmente estaría resultando en la eliminación de aproximadamente el 1% de los beneficiarios y le ahorraría al Estado aproximadamente $8 millones anuales a partir del año 2027. Un análisis legislativo encontró ese 1% se estaría traduciendo en la eliminación de alrededor de 8.000 beneficiarios de Medicaid y 2.800 beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria, también conocidos como cupones de alimentos, tan solo en el estado de Iowa. El Senado aprobó previamente esta medida, que fue aprobada por ambas cámaras, solo con el apoyo de los republicanos. El proyecto de ley ahora va a Reynolds, un republicano que se espera que lo promulgue. El representante republicano Joel Fry afirmó que este proyecto de ley no quita nada a las personas que son elegibles para recibir estos beneficios. Si usted es elegible para el beneficio, lo va a recibir. Protege el programa para quienes más lo necesitan, y les sugiero que estamos creando una red de seguridad hoy que sea sostenible a largo plazo. Los demócratas habrían argumentado que el proyecto de ley estaría eliminando los beneficiarios calificados y crearía más barreras para los habitantes de Iowa que ya están luchando con los altos costos de alimentos y de vivienda. Se enfocaron en los recortes de SNAP y señalaron que un alto porcentaje de los beneficiarios del programa son niños y personas discapacitadas. Este proyecto de ley elimina a las personas de SNAP debido a las discrepancias. Imagínense, los niños pierden comida porque sus padres invierten algunos números o ponen la información incorrecta en la columna incorrecta. Los demócratas también señalaron un análisis legislativo, el cual estimó que los cambios darían como resultado una pérdida de $42 millones en fondos federales en Iowa para el año 2027. Este proyecto de ley no va a permitir que los beneficios de SNAP a ningún hogar con más de $15,000 en activos líquidos y en propiedad personal. La casa solicitante, así como un auto de cualquier valor y un segundo auto de menos de $10,000 no estarían incluidos en este tope de ingresos. La medida es un cambio de ley actual, el cual tiene topes de ingresos, pero no restricciones de activos. Se requerirá que las agencias estatales utilicen una variedad de fuentes federales, incluidos los datos del Servicio de Impuestos Internos y del Seguro Social, para así poder garantizar que las personas que buscan ayuda sean elegibles. Los solicitantes también enfrentarían controles más regulares para poder determinar si son elegibles para los beneficios y perderían su ayuda si no respondieran a las preguntas del Estado dentro de los 10 días. Es probable que contraten a una empresa privada para administrar también estas nuevas reglas. Además de aquellos que pierden los beneficios de Medicaid y de SNAP, un análisis legislativo también encontró que cientos de personas probablemente estén eliminadas del programa del seguro médico para niños, el cual cubre a los niños cuyas familias no califican para Medicaid, y del programa de inversión familiar que proporciona efectivo temporal y asistencia a las familias de los Estados Unidos. Pues bien, ahora hablaremos a nivel federal. Recordemos que el Partido Republicano busca nuevos requisitos de trabajo para millones de beneficiarios de los cupones de alimentos. Los republicanos de la Cámara están considerando nuevos requisitos de trabajo para millones de estadounidenses de bajos ingresos, los cuales reciben el seguro médico, dinero para comprar alimentos y otra ayuda financiera del gobierno federal.
Retomando la cruzada histórica del partido contra el bienestar social, mientras algunos legisladores buscan nuevas formas y recortes de gastos. En las últimas semanas, el Partido Republicano ha centrado su atención en dos programas contra la pobreza, es el Medicaid y también el Cupones para Alimentos, el cual brinda beneficios de comestibles a los necesitados. Los principales legisladores, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, han respaldado públicamente estas reglas, las cuales podrían obligar a algunos afiliados a encontrar trabajo y trabajar más horas o correr el riesgo de perder la ayuda del gobierno por completo. Las demandas vienen en gran medida en el contexto de una pelea que se ha estado gestando por el presupuesto federal. Muchos republicanos han dicho que los programas de ayuda federal ofrecen una forma en la cual los legisladores impulsen la participación de la fuerza laboral estadounidense, mientras ahorran dinero a Washington. Estamos hablando de una postura que enfurece a los demócratas, a los trabajadores, humanitarios y otros más, quienes dicen que tales cambios podrían dañar a las familias vulnerables. De alguna manera, pues el debate se parece a la campaña liderada por los republicanos contra las llamadas reinas de las asistencias sociales en la década del año 1990, cuando un partido republicano políticamente es resurgente. Entonces, bajo el liderazgo del presidente de la Cámara, Newt Gingrich, aseguró una reestructuración dramática en la red del seguro social del gobierno. En el centro del enfrentamiento está el techo de la deuda, está el límite legal de cuánto puede pedir prestado el gobierno de los Estados Unidos para pagar sus cuentas. Los legisladores deben aumentar ese límite tan pronto como en junio, o deben arriesgarse a un incumplimiento federal, una calamidad económica, la cual los líderes republicanos han tratado de explotar con la esperanza de avanzar en su segunda agenda. Biden se ha negado a regatear el techo de la deuda, y en cambio exige que los republicanos lo eleven y preserven el crédito del país sin condiciones. Conocido formalmente como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, también SNAP, los cupones para alimentos brindan a los hogares de bajos ingresos un promedio de más de $230 cada mes para alimentos. A menudo son pagados con una tarjeta de débito, y aproximadamente 41 millones de personas están actualmente inscritas en este programa. Según la ley existente, SNAP ya requiere que muchos adultos sin hijos busquen empleo y capacitación, pero los líderes republicanos argumentan que las reglas son demasiado laxas, eximen del trabajo demasiados beneficiarios y abren la puerta para que los estados hagan demasiadas excepciones. Pues este proyecto de ley clave del representante Dusty Johnson, uno de los principales aliados de McCarthy, va a reescribir algunas de esas reglas del programa, principalmente al someter a los estadounidenses sin hijos entre las edades de 49 y 65 años a los requisitos laborales de SNAP. La propuesta, que cuenta con más de 3 docenas de copatrocinadores republicanos, también estaría limitando la capacidad de los estados para renunciar a algunas de esas reglas. No se trata de equilibrar el presupuesto sobre las espaldas de alguien. Fue así como afirmó Johnson en una entrevista, y agregó que no existe un camino confiable para salir de la pobreza, la cual no involucre el trabajo, la educación y la capacitación. Pero estos cambios prácticamente podrían obligar a más de 10 millones de personas a dejar los cupones de alimentos. Estamos hablando que se estima que el recorte afectaría a 1 de cada 4 beneficiarios de SNAP, incluido aquellos que retuvieron la ayuda alimentaria mensual. Podrían enfrentar dificultades adicionales, porque podrían verse obligados a trabajar más horas de una manera en la cual afecte su capacidad para cuidar a sus hijos. Pues Johnson cuestionó ese análisis. Aún así, podría ser el segundo golpe para los beneficiarios de SNAP en los últimos meses, después de que el Congreso permitió que expirara un programa de beneficios pandémicos en marzo, recortando los beneficios de alimentos de millones de familias en un promedio de $82 por mes. Estamos hablando de que algunos republicanos todavía han señalado su incomodidad por ajustar SNAP en el debate presupuestario en curso. Mientras tanto, los demócratas se han comprometido a oponerse a cualquier cambio de este tipo, creando un enfrentamiento que podría llegar a un punto crítico, incluso si el Partido Republicano no persigue cambios en las conversaciones sobre el techo de la deuda.